Damos gracias al Señor, amén, por darnos la bendición de poder estar congregados para alabar, glorificar su nombre. Y ahora, hermano, para escuchar su hermosa palabra. ¿Ven? Mira el que tiene a su lado. Mírelo. Y dígale, más tarde hablamos, aunque sea el esposo o la esposa, o la mejor amiga o el mejor amigo. Voy a escuchar a mi maestro. Amén, porque usted no va a escuchar a Adrián. Usted va a escuchar la palabra de Dios. Amén. Damos la bienvenida a los que vienen por primera vez. Pueden sentirse en casa, en la iglesia Embajadores de Cristo. Y los que nos miran por las redes sociales, también le damos la bienvenida. Damos gracias al Señor por este día tan hermoso que podemos reunirnos para seguir con las enseñanzas de Yo Soy, nuestro Dios Todopoderoso. De esta misma manera, Señor, te damos gracias por esta mañana tan hermosa que usted ha preparado, Señor, para que nosotros podamos seguir aprendiendo de ti, mi Dios amado. Bendice, Señor, este mensaje. Me escondo, Señor, detrás de ti para que seas tú dirigiendo. En el poderoso nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor, a tener esa convicción, mi Dios amado, de que el poder de la resurrección sigue activo, mi Dios amado. Para el año 2026, 8 de marzo, a las 11:30 y pico del día de hoy, sigue tu poder manifestándose día a día en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tu amado Hijo Jesucristo y ponemos este mensaje en tus manos, reprendiendo toda maldad del enemigo, todo lo que quiera perturbar nuestras mentes, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo, en el nombre precioso de Jesús. Amado hermano, en este momento vamos a comenzar el mensaje del día de hoy, que tiene como título, Yo soy la resurrección y la vida. Muchos lo conocemos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Pero antes de eso, la iglesia viene desarrollando una serie de predicaciones con el nombre de Yo Soy. Y ese nombre, esa antesala de ese mensaje lo dio nuestro hermano Indalecio, que muchos pudimos aprender cómo se dio a conocer Dios a su hermoso pueblo. Y véase, se nos dio a conocer también a nosotros. Amén. En el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 14, es cuando Moisés tiene ese encuentro con Dios y se le revela nuestro Dios Todopoderoso, porque el pueblo de Israel estaba bajo esclavitud en Egipto y Dios necesitaba a un hombre para poderlo libertar, pero no conocían el nombre de ese Dios Todopoderoso que iba a libertar a ese pueblo que estaba sufriendo. Entonces Moisés le dice a Dios, digo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Moisés, está bien, me llamas Dios, pero ¿cómo me presento yo ante ese pueblo? Jehová Dios le dice, en el 14 respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Yo soy el que soy, el Dios creador del cielo y de la tierra, el que libertó al pueblo de Israel y que también nos libertó a nosotros del pecado. Pero en el 15 le dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para que siempre se me recordara por todos los siglos. Por todos los siglos iba a recordar ese nombre Israel. Yo soy el que soy. Y allí entra esa serie de predicaciones
cuando después que pasan muchos años se cumple la palabra de que por los siglos iban a conocer a ese Dios todopoderoso que mostró su poder en el principio. Y allí es cuando entra nuestro hermano Gabriel con la segunda predicación, yo soy el pan de vida. Eso iba a retumbar el oído, hermano, de los judíos. Cuando después de mucho tiempo ellos iban a volver a escuchar ese nombre, yo soy, a través de un hombre que había nacido de mujer y era el hijo del carpintero. Ahora este se va a revelar como el yo soy, que era nuestro Señor Jesucristo. El que comiere de este pan no tendrá más hambre. ¿Cuántos han comido aquí del pan del Señor? En esa parte espiritual, el Señor pudo saciar nuestras vidas, hermano. Y podemos decir que estamos alimentados por nuestro Señor Jesucristo. Digo también a través del hermano Carlos, yo soy la luz del mundo. El mundo estaba bajo tinieblas y llegó la luz del Señor para resplandecer y sacarnos a nosotros de esa oscuridad y llevarnos a la luz admirable de nuestro Señor. Nuestro hermano José Aguilar estuvo hablando sobre yo soy la puerta. Jesucristo se identificaba como el buen pastor que cuidaba a sus ovejas y que Él estaba en el centro, las protegía y era el único lugar donde podían entrar. Nuestro hermano Indalecio estuvo la semana pasada con yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos conocemos ese versículo, pero ese es el camino, el único camino que nos lleva a la salvación, la única verdad, no hay otra. Nosotros hemos creído a la verdad de Jesucristo y Él es la vida, hermano. Jesucristo es y se dio a conocer como la vida y que Él tiene el poder para dar vida a lo que se había muerto. Y eso es algo que debemos nosotros no solamente verlo en la Escritura, sino nosotros poderlo creer. Y hoy vamos a estar hablando sobre el tema, yo soy la resurrección y la vida. Y la base bíblica está en Juan capítulo 11, del 17 al 27. Fue algo lo del principio como un resumen para los que vienen por primera vez en la serie que está la iglesia y que ahora vamos a entrar en el tema siguiente, que es donde Jesús se da a conocer como yo soy la resurrección. Vamos a ver a ese Dios del principio que se le reveló a Moisés, pero ahora se hace hombre y habita en la tierra entre la humanidad y se hace conocer como que Él es la resurrección y la vida. Para Israel no era nuevo conocer, no era nuevo que le hablaran de la resurrección. Había sucedido con Elías y había sucedido con Eliseo, donde estos profetas de Dios los había usado para darle nuevamente vida a dos niños que se habían muerto. Eso lo podemos encontrar en el libro de Reyes, capítulo 17 y segunda de Reyes 4. Los dos puntos donde voy a realizar el mensaje, para los que toman nota, el poder de la resurrección sobre los judíos, sobre el judaísmo en aquel tiempo, del 11, del 17 al 19, y el segundo punto, el poder de la resurrección sobre los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Levantemos la mano para hacer una evaluación. No la bajen por aquí, porque puede haber nuevos hoy aquí. Después lo veremos al final del mensaje. Vamos a leer la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, la resurrección y la vida. Hermano, dígale al Espíritu Santo, dígale. Hazme recordar ese momento cuando Lázaro. Porque fue algo sorprendente que pasó. Eso es algo, hermano, que fue uno de los milagros más poderosos de nuestro Maestro. Vino pues Jesús
y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Grábese eso, 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Yo lo digo de esa manera, pero en el sufrimiento que tenía Marta allí, se lo tuvo que haber dicho al maestro de otra forma. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. La convicción que tenía esta mujer. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Marta, ya va, un momento. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Gloria a Dios por su palabra, hermano. Antes de nosotros entrar en este capítulo 11, tenemos que evaluar ese capítulo 10, cuando Jesús se identificaba como, ese capítulo como contexto, cuando Jesús se identificaba como el buen pastor y como que yo soy la puerta. Eso retumbaba a los judíos, como un hombre se podía llamar como aquel que en el principio creó todas las cosas. Los judíos rechazan a Jesús por sus declaraciones. Él decía: yo soy la vida eterna, yo y el Padre, uno somos. Ahí sí se la comió Jesús completa. Se les habló claro. Ya no le decía la puerta, ya no le decía yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad. No. Jesús le habló claro y le dijo: yo y el Padre, uno somos. Lo que el Padre hizo en el principio, yo también tengo el poder para hacerlo, porque ahora el Padre habita en mí y el Padre está en la tierra y se manifiesta como un humano. Jesús le respondió: muchas obras os he mostrado de mi Padre, por las cuales me apedreáis. Jesús le dice: está bien, si no me creen a mí. Los judíos le respondieron: por las buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia que estás haciendo. Porque tú, siendo hombre, te crees Dios. Ahí está uno de los motivos por los cuales se tenía que manifestar ese milagro poderoso de Lázaro en la resurrección de los 4 días. No en el primero, como había sucedido con Eliseo, ni como Elías. Aquí tenía que suceder algo poderoso, bueno, más poderoso. Si no hago las obras de mi Padre, ¿no me creáis? En el 38 le dice, del capítulo 10, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraban otra vez prenderle y se escapó de sus manos. Jesús se fue al Jordán, donde bautizaba Juan el Bautista. Jesús le estaba declarando a ellos, hermanos, de que ellos fueran un momento allá en el principio. Si ustedes no creen a estas obras, a las que yo hago, solamente Dios es el único que puede hacerlas. Las que sucedieron allá en el principio, cuando se manifestaron las 10 plagas de Egipto, en Egipto, para que el pueblo de Dios fuera libertado, el pueblo conoció, vio, escuchó, los que no pudieron estar allí, y sabían que ese Dios que se había identificado en el principio como yo soy el que soy, tenía solamente el poder para hacer grandes obras. Los demás no podían. Las obras de Mahoma, las obras de Buda, las obras de los demás dioses, no, nada.
Es la obra del único Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que podía hacer lo que hizo en el principio y lo que iba a hacer ahora con Lázaro. Llegamos al capítulo 11, allí del 1 al 5 nuevamente. Y estaba entonces uno llamado Lázaro, que era amigo de Jesús. Y este Lázaro había enfermado. El significado de Lázaro, hermano, dice, Dios ha ayudado a Marta. Dios ha ayudado, perdón, el significado. Y eso se cumple porque Jesús no abandonó a Marta ni a María en el momento que estaban pasando ella difícil. Así como Jesús no nos ha abandonado a nosotros cuando se nos ha ido un ser querido. No tenemos palabras cuando vamos a un funeral para decirle a una persona que ha perdido a su ser querido. Y cuando vamos allá, ¿a quién nombramos primero nosotros? A Dios. Porque es el único que puede consolar en ese momento. Significado de Betania, que era el lugar donde vivían Marta, Lázaro y su hermana, dice que no era una ciudad, el significado es casa de los pobres. No era una ciudad importante para los estándares del mundo. El lugar donde habitaba Marta, María y Lázaro, que eran amigos íntimos del maestro, no era como el lugar de Palma, donde usted podía salir aquí a las avenidas y usted veía todas las cosas así, que usted no tiene que ir tan lejos para tomarse una foto y verse bonito como haciendo un turismo. No, era el lugar llamado como el lugar de los pobres. Vamos a poner hacia allá, hacia un lugar, porque estaba cerca, Betania, Jerusalén estaban allí a solo 3 kilómetros. Y vamos a poner un ejemplo, Marrachí, para no ponerlo tan... Y allá un pueblito, allá una casita que estaba allá en Marrachí, vivía Lázaro, Marta y María. Y Jesús, cuando estaba haciendo esos grandes milagros y todos en las ciudades, en todos esos lugares, necesitaba un lugar donde él poder reposar y salirse de toda esa situación. Y dice que aunque era una casa de pobres, aunque era una pequeña aldea, para Jesús era un refugio de amor y amistad genuina, donde podía conseguir descanso y una amistad verdadera. Jesús visitaba ese lugar, una familia rica en humildad, amor, felicidad. Se preocupaban por darle lo mejor al maestro. Y ejemplo tenemos en Lucas 10, cuando se presentan y están Marta y María, que son ellas mismas. Y llega el maestro a visitarle y ellas le dan lo mejor al maestro. Esto me hace acordar, hermano, que cuando estaba la pandemia en mi país, yo tuve la bendición de poder ir con un hermano a un pueblo en mi país que se llama Mérida, es una parte fría. Y el hermano era nativo de allí, pero ya él se había mudado hacia Maracay. Se llama el hermano Álvaro, que Dios lo bendiga grandemente. Ese hermano tenía su familia allí, tenía muchos conocidos. Y el anhelo de él siempre ha sido tener un negocio allá y poder predicar la palabra y trabajar para el Señor. Yo tuve la bendición de irme con él a trabajar, pero eran trabajos y viajes misioneros a la vez. Es como la primera vez que pude tener esa experiencia y nosotros salíamos. Lo llevo a esto por la comparación del pueblo o la pequeña aldea donde estaba Marta y María y Jesús. Y cuando nosotros íbamos a ese lugar, las mañanas nos levantábamos un devocional, íbamos a desayunar y evangelizábamos. Después íbamos al negocio, a lo de la papa, zanahoria, ajo. Después, hermano, en el medio camino, cuando estábamos haciendo el negocio con ellos, predicábamos. En la hora del almuerzo, íbamos, predicábamos. Y como él era nativo de allí,
A cada momento podíamos entrar a una casa y teníamos la bendición de poder predicar la palabra. Y mucha gente que no conocía del Señor nos atendían. Y el amor, el cafecito, la arepita, y vas a comer y ya estoy a full. No, pero cómete esto otra vez. Una atención. Y había una familia que se llamaba, el hombre se llamaba Esteban, era camionero. Y este hombre tenía como 11 hijos. Y todos estaban en la casa, los hijos, los nietos, todo. La esposa, la nuera, todos estaban allí. Cuando nosotros llegamos a esa casa tuvimos como 3 días visitando y predicando en ese lugar. Y ellos daban lo mejor, hermano. Lo que tenían, lo sacaban, servían y todas esas cosas. Esto me llevaba a lo que era esa convivencia que tenía el maestro con Marta, con Lázaro y con María. Era una amistad genuina que ellos tenían. María es mencionada como la que ungió al maestro antes de ser crucificado. Ahora este hermano está enfermo. Ellas podían, hermano, haber ido al mejor médico. Podían haber gastado lo que tenían. Y ya no había solución. Pero ellas se acordaron que tenían a un amigo que estaba con ellos no solamente en los momentos buenos, sino que iba a estar también en ese momento difícil que estaban pasando. Dice que se acuerdan de su amigo y le dicen, enviaron pues a la hermana a decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Mira que no le dijo, le explicó la enfermedad, le dijo, mira, ya está a punto de morir. Le dijo, al que amas está enfermo. El maestro amaba a Lázaro. Y Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. No solamente iba a estar cuando estaban en el compartir, en el disfrutar de todo, sino que también en la angustia que iba a estar pasando sus hermanos, también iba a estar el maestro. Es muy importante que todos nosotros, así como nos reunimos y compartimos y todo, en los momentos buenos, también en los momentos difíciles, nosotros estemos también. Para nosotros poder dar a conocer esa amistad genuina, una amistad de amor y no una amistad solamente cuando está el disfrute. El libro de Eclesiastés dice también, mejor es estar en la casa del luto que en la casa del banquete. Dios quiere que así como están las fiestas, cuando nos reunimos, cuando compartimos, aún así cuando esté un hermano enfermo y aún así cuando parte un hermano de la iglesia, el funeral se llene completamente como si fuera una fiesta. De esa misma manera, Dios estaba dando esa enseñanza también. Y ahí le dice, oyendo Jesús dijo esto, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificada por ella. Entramos allí, los judíos no creían que Él era el mismo Dios en la tierra. Dios va trabajando con todo el milagro que va a hacer en Lázaro para hacer una obra poderosa y que estos judíos también creyeran que Él era el Hijo de Dios. Así como Dios libertó a su pueblo, también nos resucitó de la muerte del pecado a nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, Él nos resucitó y nos dio una nueva vida con Él. Amén. Ahora, después de todo ese contexto, hermano, en el capítulo 17, el que leímos, dice que Lázaro ya tenía 4 días de estar muerto. A veces cuando vamos a un funeral y vemos que ya el muerto lleva varios días, ve cómo cambia ya su cuerpo y hay algunos que no han sido preparados bien y ya comienzan a botar un olor que no es agradable. El cuerpo de Lázaro ya estaba putrefacto, hermano,
Dice que los judíos, cuando muere un familiar, cuando muere una persona, por respeto al cuerpo, dice que a los 8 o 24 horas ya lo deben ver enterrado. Por muy preparado que esté, dice que ellos se esperan, es por si viene un familiar que viene de lejos, como a veces nosotros hemos esperado por un familiar, o si cae en el día del Shabbat. Si cae en el día de reposo, esperan ese día. Pero esto quiere decir, hermano, que si pasaron 4 días, lo que cuenta la historia aquí, es que el maestro esperó 2 días más después que recibió la noticia. El maestro no fue de una vez. Muchos de los que estaban ahí, pues, los discípulos podían haber dicho, pero si le amaba, ¿por qué no fue de una vez? Y le resucitó. Ahí viene parte de todo el milagro que Dios estaba preparando para aquellos incrédulos que no creían que Él era el Hijo de Dios. Entonces, quiere decir que cuando se le dio la noticia al maestro, ese mismo día muere Lázaro. Si el maestro hubiese ido igual, Lázaro estaba muerto. Pero Betania estaba cerca de Jerusalén. A veces nosotros nos pasan cosas en nuestras vidas y decimos, si el Señor hubiese estado conmigo. Y es que el Señor siempre está presente con nosotros. El Señor siempre está cerca allí. Quiere que nosotros clamemos a Él. Quiere que nosotros le creamos a Él. Betania estaba cerca de Jerusalén, a 15 estadios, distancia de 3 kilómetros. Pero el maestro se tardó 4 días en llegar. En el 19 dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Los que viven, voy a explicar una parte en el país es diferente a los velorios de aquí, porque mayormente las personas viven aquí en pisos. En nuestro país hay casas y entonces velaban al familiar allí, cercano, y eso se llenaba completamente. Pero no todos los que estaban allí, si eran cristianos, no todos eran cristianos. Habían unas personas que estaban allí y venían a consolar y lloraban contigo porque amaban a las personas. Lázaro, al ser un amigo de Jesús, quiere decir que era una persona de buena reputación en la aldea. Y a muchos les dolió la muerte de Lázaro. Entonces sale, en el 20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que pidas, Dios te lo dará. Aunque no llegaste al momento, maestro, cuando te mandé la noticia, yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta había sido enseñada de la resurrección y sabía que venía un tiempo postrero donde el Señor lo iba a resucitar. Pero Marta no quería ese tiempo. Marta quería que lo resucitara allí mismo. Marta le dijo, yo sé que lo resucitarás en el día postrero. Y allí es donde Jesús se identifica como aquel que tiene el poder para dar la vida a lo que se ha muerto. Y le da ese impacto donde le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos los que estaban alrededor se pudieron impactar con la noticia, con la palabra que dio el maestro. Como un cuerpo de 4 días, ya un cuerpo donde comienza a podrirse, hermano.
Porque nosotros tenemos que irnos a ese momento de que no fue que murió allí y el Señor llegó y lo resucitó. Era un cuerpo que cuando movieron la piedra, eso gedía, hermano. Dios tuvo que ver transformado nuevamente ese cuerpo y el corazón que se había apagado se tuvo que activar nuevamente. Los órganos que habían sido detenidos se volvieron a activar otra vez cuando el maestro dio la palabra. Lo que se ha muerto, a lo mejor a nosotros no se nos ha muerto un familiar, pero en nuestras vidas pueden ver áreas que se han muerto. Nuestras vidas espirituales. Puede ser un matrimonio que ya lo vemos que está a punto de destruirse. A un hijo que cuando le hablo no puede, no quiere obedecerme, lo veo cada día más rebelde. A un esposo que es inconverso pero que no cambia. A una esposa también. Las circunstancias que vivo pueden ser que ya me han llevado a una situación donde me llevan a sufrir. Pero así como Dios dio vida a Lázaro con 4 días de muerto, algo que era imposible para la humanidad. Para el razonamiento humano, lo que Dios hizo, hoy en día, aún mismos creyentes pueden verlo como algo que sí pasó, pero no se le da la suficiente importancia que tiene el milagro de la resurrección de Lázaro. Del poder que Dios manifestó allí, que no hay nada imposible para el Hijo de Dios. Nada imposible. Jesús también muestra su humanidad cuando llora ante la tumba de Lázaro. Dice, ante la tumba de Lázaro se estremeció por el dolor y experimentando su naturaleza humana y amor por Lázaro. Cuando Jesús se presenta, que lo llevan a donde está la tumba, hermano, eso era lloros por todos lados. Hasta los mismos que fueron a consolar estaban llorando. Marta, María, por este lado también llorando. Y el Señor se estremeció. Y ahí es cuando ven que el maestro lloró. Era un amor genuino que el maestro tenía por esa familia, pero que también es manifestado ese amor que Jesús tiene por la iglesia. Un amor grande, incomparable que el Señor tiene con nosotros. Después que pasa todo esto, hermano, que se le presenta a María y se le presenta a Lázaro y se le presenta a Marta. Ahora Jesús, tienen que ir todos allá a aquel lugar donde está la tumba. Y los hermanos del video, de Audiovisión, me van a apoyar con un video para que nosotros podamos ver un momento cuando vino la resurrección de Lázaro. ¿No quedó claro? A estas alturas habrá cierto olor. Se murió hace ya 4 días. Marta, estoy seguro de que sabes que eso no importa. ¿No te dije que si tenías fe, verías la gloria de Dios? Tu única prioridad en este momento es tener fe. Les vuelvo a decir que quiten la piedra. ¿Listos? 1, 2, 3. Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que me rodean, para que crean que tú me has enviado. ¿Enviado? ¿Qué está haciendo? ¡Lázaro! ¡Levántate!
Descúbranlo. Quítenle esas vendas. Marta. Sí, hermano. Damos gloria a Dios, amén. Un fuerte aplauso para el Señor. Eso fue un momento que se vivió histórico y quedó registrado en el mejor libro de la vida, en la palabra de nuestro Dios. Y que nosotros tenemos la bendición de poder tener este libro y creerlo. Amén. Porque muchos lo tienen en su casa en el Salmo 91 y en el Salmo 23 llevando polvo. Pero esto tiene poder cuando nosotros lo leemos y lo creemos. Amén. El poder que causó cuando esa piedra fue removida y olores pudieron ver salido, porque aún podemos ver que el Señor, hermano, en la restauración que hizo sobre Lázaro, yo imaginándome aquí, esto es yo, no aquí, que después de todo ese olor, llegó ese perfume agradable de Dios, para que la gente que estuviera allí pudiera acercarse a Lázaro, quitar vendas, y todos vieran públicamente el poder majestuoso del Dios que manifestó en el principio, cuando libertó a su pueblo, todos los milagros que hacían, que estos judíos conocían por medio de la Escritura, todo lo que se había hecho, todo lo que había hecho Dios. Ahora este que se llamaba Yo Soy, era el mismo Dios en la tierra, haciendo el milagro con Lázaro. Nadie podía hacerlo, y dicen, ellos iban observando cada paso de la historia. Cuando estaban en la tumba, le decía, mira cómo le ama, cómo le amaba. En el 11:37 dijeron, si le amaba, ¿por qué no lo sanó? Pero en el 11:45, cuando ya pasa todo, Lázaro comienza a hacer su vida. Dice que en el 11:45 muchos judíos creyeron al Señor. El milagro de Lázaro tuvo un impacto maravilloso sobre los judíos. Y los judíos no creen así porque creen tan fácil. A unos se les ha revelado el mismo Señor por medio de sueños y han tenido una experiencia con el Señor y no le importa si su familia los va a perseguir, si la gente alrededor los va a despreciar. Tienen el encuentro con Jesús y viven para Jesús. Mucha gente judía creen por milagros y por revelaciones de Jesucristo. Y muchas otras religiones también creen por estos milagros poderosos que hacía el Maestro. Otros creen por medio de la predicación donde el Espíritu Santo toca los corazones y los hace volver del pecado a la vida eterna, a la vida con Cristo Jesús. Este milagro fue maravilloso, hermano. Mire, yo he leído muchas veces la historia de Lázaro y su muerte y todo, pero cuando veía estos videos y cuando iba estudiando, iba viendo cómo un cuerpo de 4 días pudo haber sido nuevamente transformado. Le da a uno una convicción maravillosa, aún más al Dios que nosotros servimos. Al Dios todopoderoso, hermano. No servimos a un Dios pequeño. A veces nosotros minimizamos el poder de nuestro Dios.
Y el poder de Dios es grande, el mismo que tuvo en la creación, sigue vigente, como dije en la oración, para el año 2026, 8 de marzo. Jesús puede resucitar cosas que hayan muerto en nuestras vidas, pero nosotros debemos creer al poder soberano que Dios tiene en su palabra. Amén. En el punto 2 dice el poder ahora de la resurrección sobre los creyentes. Porque nosotros debemos tener una convicción sobre la muerte, hermano. Nadie quiere morir. Levante la mano aquí el que quiere morir. Porque vamos a orar por él de una vez. Nadie, hermano. Este que está aquí, antes de estar en Cristo, le tenía un miedo a la muerte. Yo creo que ya lo conté en un testimonio. Cuando veía que iban a enterrar a la persona, no, me daba hasta fiebre. Me daba fiebre y de paso después no quería ni dormir y dejé de ir a los velorios y a los entierros. Y al muerto ni lo veía. Por el desconocimiento de la verdad. Yo pensaba era que se apagaba ya y a dónde va esa persona y me quedaba todo eso en la mente. ¿Dónde va ese muerto? Allá abajo, no. Hermano, es maravilloso porque cuando entré en los caminos del Señor, ese miedo que tenía sobre la muerte se pudo ir. Y tengo una seguridad hacia aquel lugar. Todavía no me quiero morir. Pero es en el tiempo del Señor. Amén. Uno no sabe cuánto tiempo uno tiene aquí en la tierra, hermano. No sabemos. Nosotros estamos hoy muy fuertes, con trabajo, con metas, con futuro, con cosas. Pero el tiempo lo tiene determinado el Señor. Por eso es que nosotros debemos tener una convicción, una seguridad en el Señor, como la tenía Marta y María. Ellas dijeron, yo sé que lo resucitarás en el tiempo postrero. Aunque había una necesidad en Marta y María, porque Lázaro, por ser el único varón en Israel, representaba la muerte de Lázaro para sus hermanas, era una desprotección, porque el único hermano varón de María y Marta, que era Lázaro, en el contexto de la Biblia significa ocupar un rol de protección, sustento, representación familiar. Su posición era en una posición judía fuertemente patriarcal, implicaba responsabilidades específicas y una dinámica familiar. Lázaro tenía una gran responsabilidad ante su familia. Y las mujeres, aunque le dolía su situación, la muerte de su hermano, también ellas iban a quedar desprotegidas también. Pero ¿quién estaba con ellas como amigo? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el maestro me recogerá. Amén. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, aunque me hayan detectado una enfermedad terminal, tengo la seguridad de que voy a ir a un lugar mejor. Porque Jesús lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Del 20 al 27, en el 22 dice, el Señor, aparte de su amistad, reír, comer y disfrutar, dedicaba tiempo devocional, discipulado para enseñar la palabra. El maestro llegaba a la casa de ellas y tenían momentos para reír, para comer, para disfrutar, para sentirse ya libre de toda la situación que tenía afuera. Porque al maestro, al maestro ni siquiera podía pasarlo. Cuando hacía los milagros, los discípulos tenían que abrir camino para que el maestro pudiera escaparse por allí por un lugar. No escaparse del miedo,
Si no es que no lo dejaban salir y el maestro también tenía una vida personal. ¿Ah? Pero era tan poderoso, hermano, el maestro, que tenía tiempo para todo. Dice, pudo verles enseñado con testimonio propio lo que nosotros hoy conocemos como los evangelios. Pudo haberle enseñado cuando los milagros de los paralíticos, de los enfermos, de que le daba vista al ciego, el sordo podía oír, el manco podía saltar. Y aparte de enseñarle todos esos evangelios, el Señor le enseñó muy bien a Marta y a María la resurrección, como lo dice Mateo 22:1 y Lucas 9:22. Es necesario que padezca muchas cosas y sea desechado y que sea muerto y resucite al tercer día. A sus discípulos se los dijo también con relación a la resurrección. Él mismo explicándose, él mismo dándose como testimonio de que él iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día por amor a nosotros y por el perdón de pecado de nosotros. A un lugar que esperábamos, que teníamos que ir, cada uno de nosotros, hermanos. La fe de Marta y María era una fe firme en la resurrección porque habían tenido tiempo con el maestro de enseñanza. Jesús, aparte de esa resurrección, de que su cuerpo nuevamente, cuando nos toque la hora de partir, vamos a ir a un lugar maravilloso. Vamos a ir a un lugar precioso que el maestro tiene preparado para ti, para ti, para ti, para ti también, para mí, para todos. Mientras nosotros nos estamos preocupando y afanando, pero si nos dedicáramos a creer firmemente las Escrituras, lleváramos una vida más tranquila, una vida más segura y una vida más de reposo, aunque estemos en un país donde tenemos que trabajar todos los días para sustentar nuestras vidas, para pagar la renta, para enviar al país, para tal y para tal y para tal. Pero Dios quiere, hermano, que así como se sentaba María y escogía la mejor parte, Marta estaba ocupada en servir al maestro, María estaba queriendo la mejor parte, la cual no se le iba a ser quitada. Y si nosotros buscamos la mejor parte, que es buscar al Señor, buscar su palabra, vivir para Él, servir para Él, eso no se nos será quitado. Amén. Así como fue resucitado el cuerpo y transformado nuevamente el de Lázaro, hermano Indalecio, tu cuerpo también será transformado. El de tu esposa también, quédate tranquilo. El cuerpo de todos los hermanos aquí, creyendo, el que persevere hasta el fin, mantengámonos firmes hasta el día de su venida, hermano. Es algo glorioso, algo majestuoso que Dios ofrece en su palabra. Esto no lo va a escuchar usted allá afuera. Usted va a escuchar de la guerra que se está viviendo. Usted va a escuchar de los problemas, de los afanes, del deleite, del gozo, de las ostentosidades de este mundo. Pero así como Jesús tenía un lugar donde ir, la casa de Dios también es nuestro hogar, hermano. Para nosotros poder venir y reposar seguro en su presencia. Primera de Corintios 15, del 51 al 53 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Lo de Lázaro es un milagro poderoso, ahora que nuestro cuerpo también es otro milagro poderoso. Que nosotros como creyentes, si tenemos la convicción y la firmeza de que el poder de la resurrección, como sucedió en Lázaro,
y como convirtió a los judíos, también tiene poder sobre nosotros. Dice, en un momento y en un abrir y un cerrar de ojo, a la final trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto incorruptible, este cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Nos dará un cuerpo nuevo, donde ya no vas a tener el dolor en la rodilla que no te deja cada mañana, donde ya no vas a tener ese dolor de cabeza, que cuando te agachas ya no puedes ni siquiera pararte. Este cuerpo terrenal un día va a dejar de funcionar, hermano, pero la iglesia de Jesucristo debe tener la confianza de que cuando se apague este cuerpo, cuando ya no funcione, vamos a ir a un lugar maravilloso, a un lugar que es la presencia de Dios que Él prometió, y nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo donde ya no habrá sufrimiento, donde ya no habrá llanto, y estaremos con Él gozándonos. El que me escuche esto y no es creyente me dice, este se volvió loco. Pero es lo que dice su palabra, hermano. Y es lo que nosotros debemos publicarle a este mundo. De que después de la muerte hay una esperanza con Cristo Jesús. Un lugar hermoso que Dios tiene para sus hijos. La vida en el Evangelio no depende solamente de todos los que vivamos aquí. Después que nos toque la hora de morir, vamos a comenzar otra carrera. Y una carrera donde vamos a tener un lugar hermoso donde vivir. Lo predicaba nuestro hermano Indalecio en sus prédicas, en las moradas eternas, en las moradas que fue a preparar nuestro maestro. En Juan capítulo 14, del 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y también en mí. El Señor sabía que los momentos difíciles de Mateo 24 que vivimos hoy en día, nosotros íbamos a pasar por ahí. Pero nos dice hoy a los creyentes, a los hijos de Dios, los que hemos creído en Él, no se turbe vuestro corazón. No te salgas de la visión en Cristo Jesús. No te dejes engañar por lo que está pasando en el mundo y entres en esa turbación. Si las noticias te causan problemas en verlas, ponlas a un lado. Pero ten tu confianza plena en que un día podrá ser, hermano, ese día glorioso, ese día maravilloso también, donde estaremos con el Maestro. Donde estaremos en un lugar maravilloso. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está Jesús ahorita? ¿Dónde está Jesús? Está sentado a la diestra del Padre. Y un día vendrá por nosotros. Y donde Él está, nosotros también estaremos. Es una promesa maravillosa, hermano. Es una promesa que nos debe a nosotros resucitar nuevamente todas esas áreas que hayan podido morir en búsqueda hacia el Señor. Y con esto quiero terminar, hermano. Colosenses 3 del 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de palma.
Muchos cuando llegamos aquí vimos la isla hermosa. Esta isla no se compara con la Nueva Jerusalén, no se compara con el lugar precioso que Dios tiene para nosotros. Y que Dios bendiga la isla también. Amén. No pongamos nuestra mirada en las cosas de la tierra, hermano. En tu carro, en tu casa, en el futuro que tienes. Poné tu mirada primeramente en las cosas celestiales, en ese lugar maravilloso que Dios tiene para nosotros cuando nos toque ese día. Y así, hermano, le quiero decir algo. Nosotros vamos a poder vivir el Evangelio como Dios quiere que vivamos, tranquilos, gozándonos en Él, creyendo en su poder, en su palabra y manifestándola, dando a conocer lo maravilloso que es la palabra de Dios, que Él es la resurrección y la vida. Y todo aquel que en Él crea, aunque esté muerto, nuestros hermanos ya murieron hace tiempo, hermano, y ese cuerpo también será resucitado. Es algo poderoso y algo maravilloso, hermano, que nos invita a nosotros a vivir agradando a nuestro Dios y creyendo en el poder soberano que Dios tuvo en el principio, cuando libertó a su pueblo, cuando se dio a conocer en Egipto y cuando se dio a conocer en Juan capítulo 6 con todos esos yo soy. Yo soy el que soy. Ayúdenme. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último, todos con fuerza, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que en mí crea, vivirá para siempre. Amén. Un fuerte aplauso para nuestro Dios.